Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde siempre compartimos tips, tutoriales y un montón de ideas para que puedas crear tus propias manualidades y proyectos de costura, en este caso de marroquinería. Hoy les traigo un video completo, donde les voy a explicar bien cómo hacer el fondo de nuestra mochila. Entonces, en este caso, les voy a explicar cómo sacar el fondo para que su mochila les quede bien. En algunos comentarios me han estado preguntando cómo sacar bien el fondo, qué medidas podemos usar. Entonces aquí les voy a explicar, quiero que me presten atención y que se queden hasta el final de este video para que puedan entender el proceso que les voy a hacer. Bueno, para este caso vamos a necesitar un compás, el metro, el lápiz, la tijera y el fondo de nuestras tulas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, yo les había explicado en el video anterior, donde estamos sacando los moldes, yo les había explicado que este fondo tiene 57 centímetros de circunferencia. Estos 57 centímetros de circunferencia, nosotros no los vamos a usar todos en el cuerpo de la mochila. Antes de sacar el cuerpo de la mochila, nosotros debemos sacar el fondo. Bueno, cada quien, de pronto hay personas que sí saben hacer el proceso y lo hacen de una manera diferente. De pronto sacan primero el cuerpo, después sacan el fondo. En este caso, yo saco primero el fondo para antes sacar el cuerpo de la mochila. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Nuestra mochila, vamos a medir el diámetro de nuestra mochila. En este caso, el diámetro total de nuestra mochila, es de 18 centímetros. Este es el diámetro de nuestra mochila. Bueno, marcamos acá. Bueno, marcamos aquí. Aquí estoy sacando este molde en cartón. Discúlpenme que no les dije al principio. Este es cartón. Ustedes pueden usar cartulina o papel, no sé, para que ustedes practiquen el molde. Bueno, ya medí el diámetro total. El diámetro total me dio 18 centímetros. 18 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir la mitad de esos 18 centímetros, que en este caso son 9 centímetros. Bueno, luego, ¿qué hacemos? Con el compás vamos a coger y vamos a marcar, vamos a hacer el círculo. Vamos a hacer el círculo de nuestra mochila, el fondo de nuestra mochila. Bueno, ya tenemos el círculo de nuestra mochila. Pero les voy a dar un dato muy importante que también deben de tener en cuenta. Si ustedes no quieren tener esta mochila de este diámetro de 18 centímetros, sino que ustedes dicen, no, yo quiero tener una mochila que sea más grande, ¿qué se hace? Bueno, con el mismo se va a utilizar, si ustedes quieren por lo menos una mochila que tenga el fondo de 22 centímetros, ¿qué hacemos? Marcamos el diámetro, un diámetro de 22 centímetros. De 22 centímetros. Aquí marcamos el diámetro de 22 centímetros. Y la mitad de 22 centímetros, en este caso, ¿cuáles? Son 11 centímetros. Esa es la mitad del diámetro de 22 centímetros. Entonces, ustedes quieren tener su mochila más grande.
Bueno, ya ustedes pueden hacer. Estas medidas varían de acuerdo al tamaño que ustedes quieran su mochila. Yo les estoy explicando, le estoy explicando con respecto al molde que yo les mostré anteriormente, ¿ya? Pero si ustedes quieren una mochila más grande, ya ustedes deciden qué medidas echarle. Y con esta misma explicación ustedes pueden hacer la mochila de la medida que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Bueno, vamos a continuar aquí en este caso. Ya aquí tenemos el círculo de el fondo de nuestra mochila. Bueno, el fondo no puede ser, el cuerpo no puede ser del mismo tamaño del fondo. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso vamos a restarle 2 centímetros de costura al fondo. En este caso no les voy a decir, no, corten los 2 centímetros que le vamos a quitar, no. Vamos a restar 2 centímetros de costura. ¿Por qué? Porque esos 2 centímetros van a ir cosidos van a ir los 2 centímetros. Entonces, marcamos 1 centímetro aquí y luego marcamos otro centímetro aquí. Ya, entonces estos centímetros que están por aquí van a ir cosidos. Bueno, y aquí restamos el centímetro de costura que les dije, 2 centímetros de costura. En este caso, ¿por qué les dije 2? Porque yo marqué 1 centímetro aquí en este lado y 1 centímetro acá en este otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿de cuánto nos va a quedar en realidad, tirándole la costura por aquí? ¿De cuánto nos queda nuestro fondo? Nos queda de 16 centímetros. De 16 centímetros nos está quedando nuestro fondo. O sea, que el diámetro total, la circunferencia total de este fondo viene siendo de 55 centímetros, que es el cuerpo del material de la mochila. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de la mochila. Yo les había dicho en el video anterior que este cuerpo medía 55 centímetros. 55 centímetros. Entonces, ya sacamos el fondo de nuestra mochila y esta circunferencia aquí, esta circunferencia mide 57 centímetros. 57 centímetros mide la circunferencia. Entonces, este centímetro que está aquí, que ya les había explicado la vez pasada, y discúlpenme porque en realidad a veces repito mucho las cosas, pero me gusta que la gente entienda. Este centímetro que está aquí, este centímetro va cosido. Va cosido, esto lleva costura. Lleva costura. Entonces, por eso es que se le restan los 2 centímetros. Y este fondo queda de ¿cuánto? De 55 centímetros de circunferencia. Bueno, ya tenemos nuestro fondo sacado. Y ahora, ¿qué se hace? Se saca el cuerpo de la mochila. Esto es lo primero que nosotros hacemos. Sacamos el fondo para luego sacar el cuerpo de la mochila. ¿Ya? Bueno, espero que hayan entendido. Espero que hayan entendido cómo sacar el fondo. Y les voy a mostrar un nuevo video. Les voy a hacer un nuevo video en donde les voy a explicar paso a paso cómo armar la mochila. ¿Ya? Pero me gustaría que se vayan adelantando, sacando los moldes para luego explicarles el paso a paso de cómo armar la mochila. Esta mochila ustedes la pueden armar en yute, en lona, en jean o sencillamente en cualquier tela, menos en licra. Pero si tienen una tela que a ustedes les gusta, pero la tela es delgada y ustedes la van a armar, ustedes pueden forrar la tela con cartón o con interlón. Y tienen una mochila que les queda tececita, les queda bonita. Y eso entonces
En otro video les explico cómo armar la mochila. Muchas gracias, que Dios te bendiga, gracias por verme hasta el final y te deseo lo mejor. Bueno, no olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó el video y que Dios te bendiga.